Siempre creí que mi casa era mi refugio. Un lugar donde había construido no solo paredes, sino recuerdos que me acompañarían hasta el último de mis días. Cada rincón guardaba una historia. El sofá de terciopelo verde donde Antonio me propuso matrimonio hace 42 años. La mesa de roble donde celebramos cumpleaños, navidades y donde mis hijos, Roberto y Carolina, aprendieron a escribir sus primeros garabatos. Ese aparador antiguo que mi madre me heredó y que, según ella, había pertenecido a su abuela. Piezas que, para cualquier extraño, eran simples muebles, pero para mí eran fragmentos tangibles de mi existencia. Mi nombre es Pilar Sánchez. Tengo 72 años y nunca pensé que a esta edad tendría que volver a aprender lo que significa la palabra familia. La vida había sido generosa conmigo en muchos aspectos. Antonio y yo trabajamos duro para construir nuestro patrimonio. Una casa hermosa en las afueras de Valencia, con un jardín donde las bugambillas trepaban por las paredes blancas cada primavera. No éramos ricos, pero teníamos lo suficiente para vivir sin preocupaciones. Cuando Antonio falleció hace 5 años, algo en mí se rompió. No fue solo el dolor de perder al compañero de mi vida, fue darme cuenta de que, a partir de ese momento, estaba verdaderamente sola. Mis hijos ya tenían sus propias familias. Roberto se había casado con Isabel, una mujer ambiciosa que siempre miraba mis antigüedades con cierto desdén. Carolina encontró en Fernando a un hombre que parecía amable, pero que con el tiempo reveló ser tan calculador como su cuñada. Los primeros meses después del funeral fueron los más difíciles. Las noches se volvieron interminables, y el silencio de la casa, ensordecedor. Mis hijos venían a visitarme cada domingo, trayendo a mis nietos, Mateo, Lucía y el pequeño Daniel, pero siempre con prisa, siempre con la mirada en el reloj, siempre con excusas para marcharse antes de la cena. Mamá, deberías pensar en vender esta casa, me sugirió Roberto un domingo mientras observaba las paredes con ojo crítico. Es demasiado grande para ti sola. Podrías comprar algo más pequeño y moderno, sin tantos gastos de mantenimiento. Yo solo sonreí, acariciando la madera pulida de la mesa donde estábamos sentados. Esta casa tiene el olor de tu padre, Roberto. Cada rincón me recuerda a él. No podría venderla. Carolina, que estaba sirviendo el café, intercambió una mirada con Isabel que no supe interpretar en ese momento. Mamá, al menos deberías modernizarla un poco, intervino. Estos muebles son tan anticuados. Dan un aspecto sombrío a toda la casa. Son antigüedades, hija, respondí con suavidad. Tienen historia, tienen valor. Valor sentimental, quizás, murmuró Isabel lo suficientemente alto para que yo la escuchara. Aquella tarde, después de que se marcharan, me senté en el sofá verde donde Antonio solía leer el periódico y lloré en silencio. No por sus comentarios, sino porque comprendí que mis hijos ya no veían lo mismo que yo cuando miraban nuestro hogar. Para ellos, esta casa y todo lo que contenía era solo un activo, algo que podía venderse, cambiarse o desecharse cuando ya no fuera útil o moderno. Quizás fue esa misma noche cuando comencé a ver las cosas de otra manera. O tal vez fue la llamada de mi amiga Lucía, 2 días después, la que plantó la semilla de lo que vendría. Pilar, deberías hacer ese viaje del que siempre hablabas con Antonio, me dijo. Ahora tienes tiempo, tienes los medios. ¿Qué te detiene? El viaje a Grecia. Antonio y yo lo habíamos planeado durante años. Un mes recorriendo las islas, visitando ruinas antiguas, probando la comida local. Siempre lo postergamos, primero por los niños, luego por el trabajo, después por alguna reforma en la casa. Y cuando por fin estábamos listos, vino su enfermedad. Esa noche, revisando viejos álbumes de fotos, encontré un mapa de las islas griegas que Antonio había marcado con círculos rojos. Nuestras paradas, había escrito con su letra pulcra. Sentí un nudo en la garganta y, al mismo tiempo, una determinación que no había experimentado en años. Al día siguiente llamé a una agencia de viajes. Quiero un paquete completo para recorrer Grecia durante 3 semanas, dije con una seguridad que me sorprendió a mí misma. Para una persona. Salida lo más pronto posible. Durante el viaje, experimenté una mezcla de nostalgia y gratitud. Una tarde en el Partenón, mientras acariciaba con la mirada aquellas columnas eternas, sentí que por fin cumplía nuestra promesa. Lloré, no de tristeza, sino de gratitud. 3 semanas después regresé a Valencia. Al llegar a mi casa, noté de inmediato algo extraño,
las cortinas habían sido cambiadas. Dentro, el olor era diferente, más frío, como un perfume artificial. Y entonces lo vi. O mejor dicho, no lo vi. El sofá verde había desaparecido. La mesa de roble también. El aparador antiguo, los cuadros, las lámparas, todo había sido sustituido por muebles modernos, impersonales, como de catálogo. Con el corazón latiendo dolorosamente contra mis costillas, llamé a Carolina. ¿Y qué ha pasado con mis muebles?, pregunté con la voz rota. Hubo un silencio breve. Queríamos darte una sorpresa, mamá, respondió, intentando sonar despreocupada. Pensamos que la casa necesitaba un cambio. ¿No crees que ahora tiene más luz? Me dejé caer en el nuevo sofá, incapaz de sostenerme. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero sin sollozos. Era un dolor demasiado profundo para llorar. Colgué y recorrí la casa. Nada quedaba de lo que había sido mi hogar. En el despacho de Antonio, donde todo se mantenía intacto desde su muerte, ahora había un sofá moderno y un espejo enorme. Me vi reflejada en él, devastada, irreconocible. Y fue entonces cuando lo decidí. No iba a llorar más. No iba a suplicar explicaciones ni a mostrar mi dolor. Ellos habían tomado una decisión a mis espaldas, sin consultarme, sin respetarme. Habían vendido mis recuerdos como si fueran objetos sin valor. Algo dentro de mí cambió en ese instante. No sabía aún cómo, pero estaba segura de una cosa: este no sería el final. Era apenas el comienzo. No dormí esa noche. ¿Cómo podría hacerlo en una cama que no reconocía como mía, en un dormitorio que parecía sacado de una revista de decoración impersonal? Me sentía como una intrusa en mi propia casa. Al amanecer, me levanté y preparé café. La cafetera también era nueva, por supuesto. Una de esas modernas con botones y luces. Tardé 10 minutos en descubrir cómo funcionaba. Las tazas, todas iguales, perfectamente alineadas en el armario, me recordaron que ya nada aquí guardaba la huella de nuestras vidas. Mientras bebía el café, demasiado suave, demasiado insípido comparado con el que preparaba en mi vieja cafetera italiana, miré el reloj. Eran las 8 de la mañana. Carolina había dicho que vendrían todos a mediodía. A explicarme los cambios, como si yo fuera una niña incapaz de entender por qué habían borrado mi historia. Pasé la mañana recorriendo cada rincón de la casa, tratando de encontrar algo, cualquier cosa, que hubieran pasado por alto. Un objeto pequeño, una fotografía, algo que me conectara con el pasado que me habían arrebatado. Pero habían sido meticulosos en su limpieza. No quedaba nada. En el armario del pasillo encontré algunas cajas con etiquetas. Cosas de mamá, decía una. La abrí con manos temblorosas. Dentro había algunos álbumes de fotos, los menos importantes, un par de figuritas de porcelana y la bufanda que Antonio me regaló en nuestro último aniversario. Objetos pequeños, sin valor comercial. Lo único que habían considerado digno de conservar. El timbre sonó a las 12 en punto. Me miré en el espejo del recibidor, ajusté mi blusa y me prometí a mí misma mantener la compostura. No les daría la satisfacción de verme derrumbada. Abrí la puerta. Allí estaban todos, Roberto e Isabel, Carolina y Fernando, sonriendo como si vinieran a una celebración. Mi hijo llevaba una botella de vino en la mano. «Mamá», exclamó Carolina, abrazándome con un entusiasmo que me pareció tan falso como todo lo que me rodeaba. No respondí. Me limité a hacerme a un lado para dejarlos pasar. Ellos entraron, mirando alrededor con orgullo, como arquitectos admirando su obra. «¿Has visto qué luminosa está la sala ahora?», comentó Fernando, señalando los ventanales. Roberto se dirigió a la cocina para abrir el vino mientras Isabel se acomodó en el sofá nuevo, cruzando las piernas con elegancia estudiada. «Pilar, entendemos que esté sorprendida», dijo con tono suave pero condescendiente. «Es normal. Cualquier cambio cuesta un poco». Me senté en el sofá gris, observándolos. Ellos se movían por mi casa como si les perteneciera, intercambiando miradas cómplices. Roberto volvió con las copas servidas. «¿Dónde están mis muebles?», pregunté directamente, sin tocar mi copa. Se miraron entre ellos, como decidiendo quién respondería. Fue Carolina quien tomó la palabra. «Como te dije ayer, mamá, algunos los guardamos.
Otros, bueno, no estaban en buen estado. Quiero saber exactamente qué habéis hecho con ellos. Isabel suspiró con impaciencia, cruzando una mirada rápida con Roberto. Pilar, ¿qué más da ahora? Ya está hecho. Fue entonces cuando vi algo que no había notado antes. Sobre la nueva mesa de centro, medio oculto bajo una revista, asomaba un papel. Una factura. Con un movimiento rápido que sorprendió a todos, la tomé. Venta de mobiliario antiguo y varios 18.500 euros. La fecha era de hace 2 semanas, justo después de mi partida a Grecia. El silencio en la sala se hizo denso, casi palpable. ¿Vendisteis mis muebles por dinero? Pregunté con voz apenas audible. Roberto se movió en su asiento, visiblemente incómodo. Y no exageres, mamá, murmuró, sin mirarme a los ojos. Al menos sacamos un buen precio. ¿Y el dinero? Y pregunté, mostrando la factura. ¿Dónde está? Carolina miró a Fernando, como pidiendo ayuda. Él carraspeó antes de hablar. Parte se usó para los muebles nuevos, explicó con tono artificialmente razonable. ¿Y cuánto costaron estos muebles? Nadie respondió. ¿Cuánto? Insistí. Unos 8.000 euros, murmuró finalmente Roberto, mirando su copa de vino. Hice un cálculo mental rápido. Habían vendido mis recuerdos por 18.500 euros. Habían gastado 8.000 en estos muebles impersonales. Quedaban 10.500 euros que habían desaparecido. ¿Y el resto del dinero? Roberto desvió la mirada. Y no empieces, mamá, dijo él finalmente, bajando la voz. Ya está hecho. No tienes por qué saber todos los detalles, añadió Carolina, mirando a Isabel en busca de apoyo. El timbre interrumpió ese momento de tensión. Roberto fue a abrir, visiblemente aliviado por la interrupción. Era Teresa, mi vecina de toda la vida. Una mujer entrometida que había sido amiga de mi madre. Y dicen en el mercado que tus hijos vendieron hasta el aparador antiguo. Soltó sin filtro al verme. ¡Qué suerte la tuya, Pilar! Sentí que el calor subía a mis mejillas. Mi dolor era ya comidilla del vecindario. Sí, Teresa, respondí con calma helada. Una suerte inmensa. La vecina captó la atención y se marchó casi de inmediato. Yo seguía con la factura en la mano, mirando fijamente la cantidad, 18.500 euros. Ese sofá verde, dije en voz baja, rompiendo el silencio, en el tu padre me pidió matrimonio. Y ahora ya no existe. Nadie respondió. Fernando miró su reloj, inquieto. Creo que deberíais marcharos, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Se miraron entre ellos, desconcertados. Mamá, estás siendo irracional, comenzó Roberto. Y he dicho que os marchéis. Ahora. Se levantaron, recogieron sus cosas en silencio. Carolina intentó abrazarme antes de salir, pero me aparté. No podía soportar su contacto. Te llamaremos mañana, cuando estés más calmada, dijo con tono condescendiente. No os molestéis, respondí. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me quedé inmóvil. El silencio de la casa era absoluto, como si hasta el aire hubiera cambiado. Me levanté y fui a la cocina a buscar un vaso de agua. Al abrir uno de los cajones, encontré algo que no había visto antes. Un documento a medio rellenar, olvidado por descuido. Era un contrato de compraventa. Para mi casa. Con manos temblorosas, lo examiné. El documento estaba incompleto, faltaban firmas, pero el propósito era claro. Mis hijos estaban planeando vender mi casa. Mi hogar. El lugar donde habían crecido, donde Antonio y yo habíamos construido nuestra vida. Y lo estaban haciendo a mis espaldas, igual que con los muebles. Me senté en una silla, con el documento entre las manos, incapaz de reaccionar. Los días siguientes fueron como transitar por una niebla espesa. Me movía por la casa, podía seguir llamándola mía, como una extraña, rozando muebles que no reconocía, durmiendo en una cama que no guardaba la forma de mi cuerpo. Cada mañana despertaba desorientada. Por unos segundos, aún medio dormida, esperaba encontrar el viejo armario de caoba frente a mí, pero en su lugar aparecía aquella estructura blanca y lisa, sin personalidad.
y entonces recordaba. Todo. La traición, la factura, el contrato de venta escondido en el cajón. El primer día después de encontrar ese documento, no salí de la cama hasta mediodía. ¿Para qué? Esta ya no era mi vida. Estos ya no eran mis espacios. Sentía que me habían arrancado el suelo bajo los pies. El segundo día, me obligué a levantarme temprano. Me vestí con cuidado, como si preparara una armadura. Me puse uno de mis vestidos más antiguos y encima el chal azul que Antonio me había traído de un viaje a Toledo, poco antes de enfermar. Era una prenda desgastada, pero para mí, una segunda piel. En la cocina, me enfrenté a la nueva cafetera. Un aparato complejo de botones y luces que parecía burlarse de mis 72 años. Traté de abrir una de las cápsulas de café, pero mis dedos no encontraban el punto de apertura. Frustrada, presioné con más fuerza y el aluminio cortó la piel de mi dedo índice. Una gotita de sangre cayó sobre la encimera blanca. La limpié con un papel, pero quedó una mancha diminuta, casi imperceptible. Me alegré. Al menos había algo real en aquella cocina de revista. Finalmente logré preparar un café que sabía a cualquier cosa menos a café. Lo serví en una de esas tazas blancas idénticas que habían reemplazado mi colección de tazas de distintos lugares. Me senté a desayunar, pero la taza lisa no me decía nada. Antes, cada objeto tenía un recuerdo, ahora todo era silencio. Era como vivir en un decorado que no me pertenecía. El teléfono sonó mientras lavaba mi taza. Era Carolina. Buenos días, mamá. ¿Cómo estás hoy? Su voz sonaba artificial, como ensayada. Bien, respondí secamente. Estaba pensando en pasar a verte esta tarde. Tengo algunas cosas que me gustaría mostrarte. No respondí inmediatamente. Una parte de mí quería negarme, cerrarles la puerta para siempre. Pero otra parte, quizás la más dolorida, necesitaba entender hasta dónde llegaba su traición. Como quieras, dije finalmente. Perfecto. Estaré allí a las 5. ¿Necesitas que te lleve algo? No, gracias. Tengo todo lo que necesito, mentí. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana. El jardín seguía siendo el mismo. Las bugambillas que Antonio y yo habíamos plantado cuando compramos la casa aún trepaban por las paredes. Al menos eso no habían podido cambiarlo. Aún. La mañana pasó lenta. Intenté leer, pero las palabras resbalaban por mi mente sin dejar huella. Traté de ver televisión, pero los programas me parecían ruidos sin sentido. Finalmente, casi sin darme cuenta, me encontré en la habitación que había sido el despacho de Antonio, ahora convertida en una aséptica sala de estar. Me senté en el sofá moderno, cerré los ojos e intenté recordar cómo era antes. El escritorio junto a la ventana. La estantería llena de libros que olían a tabaco de pipa, aunque Antonio dejó de fumar 15 años antes de morir. La butaca de cuero donde se sentaba a leer con una manta sobre las rodillas, incluso en verano. Cuando abrí los ojos, las lágrimas habían empapado mis mejillas. No solo lloraba por los muebles perdidos. Lloraba porque sentía que, al borrar esos espacios, también borraban a Antonio. Como si quisieran que desapareciera por segunda vez. A las 5 en punto sonó el timbre. Carolina llegó con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa tensa. La invité a pasar con un gesto. No la abracé. No podía. Se sentó en el sofá y sacó unos folletos de la carpeta. Mira, mamá, estuve investigando algunas opciones, comenzó, extendiendo los papeles sobre la mesa. Hay residencias preciosas, con jardines, actividades, médicos las 24 horas. Estarías acompañada. Miré los folletos con incredulidad. Residencias para ancianos. Comunidades de vida asistida, decían los títulos en letras elegantes. Fotografías de jardines perfectos, salones luminosos, ancianos sonrientes jugando a las cartas. ¿Me estás sugiriendo que me vaya a un asilo? Pregunté, controlando mi voz para que no temblara. Y no es un asilo, mamá, respondió con ese tono condescendiente que tanto había empezado a odiar. Son comunidades para personas como tú, independientes pero que necesitan cierta supervisión. Míralos bien, son lugares de lujo. El de Valencia tiene hasta piscina climatizada. Sentí un frío en el estómago. No solo querían mi casa.
Querían sacarme de ella. ¿Y qué harían ustedes con esta casa vacía, tan bien decorada? Pregunté con ironía. Carolina tuvo la decencia de sonrojarse, pero se recuperó rápidamente. Bueno, eso tendríamos que hablarlo. Roberto piensa que lo mejor sería poner la casa a tu nombre en partes iguales, para facilitar los trámites cuando, ya sabes. Cuando me muera, completé mentalmente. Estaban planeando la herencia en vida. Sin consultarme. Sin respetarme. Y ya veo, dije, recogiendo los folletos y devolviéndoselos. Gracias por tu preocupación, pero no estoy interesada. Mamá, no seas terca, insistió. Al menos visita alguna. Te gustarán, te lo prometo. Y piensa en nosotros, nos quedaríamos más tranquilos sabiendo que estás cuidada. Estoy perfectamente cuidada en mi propia casa, respondí. La misma en la que cuidé de vosotros cuando erais pequeños. La misma donde tu padre respiró por última vez. Un silencio incómodo siguió a mis palabras. Carolina miró su reloj. Tengo que irme, dijo finalmente. Daniel tiene entrenamiento de fútbol. Pero piénsalo, ¿vale? No tienes que decidir ahora. La acompañé hasta la puerta sin decir más. No me abrazó al despedirse. Quizás ella también sentía que se había roto algo irremediable entre nosotras. Cuando se marchó, volví a sentarme en el sofá, con los folletos que había dejado olvidados sobre la mesa. Los miré por un momento, tentaba de romperlos en 1000 pedazos. Pero no lo hice. Los guardé en un cajón, como prueba de lo que estaban planeando. Al día siguiente salí a hacer la compra. Necesitaba aire, aunque fuera el aire caliente y húmedo de Valencia en verano. Necesitaba sentirme viva, parte del mundo, aunque ese mundo me pareciera ahora hostil y extraño. En el mercado me encontré con Luisa, una antigua compañera del colegio donde yo había enseñado literatura antes de jubilarme. Nos saludamos con afecto. Ella no sabía nada de lo sucedido, o al menos eso creía yo. Pilar, querida, ¿cómo estás? Me enteré de tu viaje a Grecia. ¡Qué maravilla! Siempre fue tu sueño, ¿verdad? Y sí, fue hermoso, respondí, sin entrar en detalles. Y me han dicho que tus hijos aprovecharon para renovar tu casa, continuó, con una sonrisa cómplice. ¡Qué suerte tienes, Pilar! Mis hijos nunca se ocuparían tanto de mí. Los tuyos piensan en todo. Sentí que el calor subía a mis mejillas. ¿Cuántas personas sabían lo que había pasado? ¿Cuántas creían que había sido un acto de amor y no de traición? Sí, respondí, forzando una sonrisa. Piensan en todo. No añadí más. ¿Qué podía decir? ¿Que mis hijos habían vendido mis recuerdos y planeaban vender mi casa? ¿Que querían enviarme a una comunidad de vida asistida para quedarse con todo lo que Antonio y yo habíamos construido? ¿Quién me creería? ¿Quién no pensaría que era una anciana amargada y desagradecida? Regresé a casa con el peso de la humillación sobre los hombros. No solo me habían robado mi pasado, también me estaban robando mi dignidad. Esa noche, mientras cenaba sola en la cocina, ya no usaba el comedor, era demasiado grande y vacío, sonó el teléfono nuevamente. Esta vez era Roberto. Mamá, ¿cómo estás? Carolina me dijo que no te interesaron las residencias. No, no me interesaron, respondí. O bueno, no tienes que decidir ahora, dijo, con falsa comprensión. Pero deberías al menos considerarlo. Ya no tienes edad para vivir sola en una casa tan grande. He vivido sola los últimos 5 años, Roberto, le recordé. Y tengo la misma edad ahora que hace un mes, cuando me dejasteis ir a Grecia sola. Eso fue diferente, se defendió. Un viaje es temporal. Vivir día a día es otra cosa. Y nos preocupamos por ti. ¿De verdad? No pude evitar el tono amargo. ¿Es preocupación lo que os llevó a vender mis muebles sin consultarme? ¿A planear vender mi casa? Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿De qué estás hablando? Preguntó finalmente, con una cautela que confirmó mis sospechas. Del contrato de compraventa que encontré en la cocina. ¿Ibais a decírmelo alguna vez, o simplemente me habríais presentado los papeles para firmar? Mamá, estás confundida, dijo, pero su voz sonaba tensa, culpable. No hay ningún contrato.
Debe ser algún documento de la venta de los muebles. Los dos sabemos que no es así, Roberto, respondí. Pero no te preocupes. Ya no espero honestidad de vosotros. Colgué antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos. Era la primera vez que los enfrentaba directamente, que les hacía saber que conocía sus planes. Una parte de mí esperaba que lo negaran con más vehemencia, que se mostraran horrorizados ante la acusación. Pero no. La débil negativa de Roberto solo confirmaba que iba por el camino correcto. Esa noche me costó dormir. Daba vueltas en la cama nueva, demasiado firme, demasiado grande para una mujer sola. En algún momento, cerca del amanecer, me levanté y busqué en el fondo del armario la única caja que no habían tocado. Contenía las pertenencias más personales de Antonio, su reloj, sus gemelos, algunas cartas que nos escribimos durante nuestro noviazgo. Saqué una fotografía enmarcada. Era Antonio a los 40 años, en la playa, sonriendo a la cámara con el pelo mojado y los ojos entrecerrados por el sol. Estaba guapísimo. Fuerte. Lleno de vida. ¿Qué harías tú, Antonio? Susurré a la imagen. ¿Cómo enfrentarías esto? Sabía la respuesta. Antonio nunca habría permitido que le pasaran por encima. Era un hombre tranquilo, pero firme. A veces, solía decirme, hay que plantarse y decir basta. Con la foto aún en la mano, volví a la cama. La coloqué en la mesita de noche, reemplazando el portarretratos moderno y vacío que habían puesto allí. Al menos eso no me lo quitarían. Antes de acostarme, abrí el cajón de la mesita. Allí, entre un pañuelo de seda y una libreta sin usar, guardaba algo que nadie sabía que tenía. Una llave pequeña, dorada, de una caja de seguridad en el banco. La había sacado un día antes de mi viaje a Grecia, por pura precaución. Qué ironía que ese impulso ahora pareciera premonitorio. Acaricié la llave con los dedos, como si me recordara que todavía quedaba una parte de mí intacta, invisible para ellos. Una parte que no habían podido tocar ni vender. Con ese pensamiento me dormí, más tranquila de lo que había estado en días. A la mañana siguiente me despertó el timbre. Eran apenas las 9. Me puse una bata sobre el camisón y fui a abrir, imaginando que sería alguno de mis hijos, quizás Roberto queriendo aclarar la conversación de anoche. Pero no. Era Isabel, mi nuera, acompañada de una pareja de mediana edad que no conocía. Buenos días, Pilar, saludó con falsa cordialidad. Lamento molestarte tan temprano. Estos son los Martínez, unos amigos que están buscando casa en la zona. Les comenté lo bonito que es el barrio y querían verlo. Los miré a los tres, en el umbral de mi puerta. Isabel vestida como para una reunión de negocios, la pareja elegante y nerviosa, evitando mi mirada. Y lo entendí todo. No eran amigos. Eran compradores potenciales. E Isabel les estaba mostrando mi casa. Buenos días, dije con una calma que no sentía. Lamento informarles que ha habido un malentendido. Esta casa no está en venta. Isabel me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Pilar, solo quieren ver el barrio, insistió, con una sonrisa tensa. Podemos tomar un café y charlar. Les encantaría conocerte. Estoy segura de que hay muchas cafeterías en el barrio donde pueden charlar, respondí, sin moverme de la puerta. Buenos días. Y cerré, dejándolos a los tres en el porche, con la palabra en la boca. Me apoyé contra la puerta cerrada, respirando con dificultad. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. No solo planeaban vender mi casa. Ya estaban mostrándola a compradores. Sin mi permiso. Sin mi conocimiento. Era el colmo de la desfachatez. De la traición. Pero en medio de la indignación, sentí algo más. Algo que no había experimentado en los últimos días de aturdimiento y dolor. Rabia. Una rabia fría y clara que despejaba la niebla de mi mente. Caminé hasta mi dormitorio y abrí el cajón de la mesita. Saqué la llave dorada y la sostuve frente a mis ojos. Luego me vestí, me peiné, y tomé una decisión. Ya no podía seguir siendo la víctima silenciosa. Era hora de actuar. Aquel día me desperté antes del amanecer. Por primera vez en semanas dormí de un tirón, sin pesadillas, sin sobresaltos. Una claridad nueva se había instalado en mi mente,
como si la niebla de la confusión y el dolor se hubiera disipado de golpe. Me levanté y, en lugar de ponerme cualquier cosa como había hecho los últimos días, elegí con cuidado mi ropa. Un vestido azul marino que siempre me había sentado bien. Mi collar de perlas, regalo de Antonio en nuestro 20º aniversario. Me peiné con esmero y hasta me puse un poco de labial. No lo hacía para verme más joven o más hermosa. Lo hacía para vestirme de dignidad. Por primera vez en semanas, abrí las ventanas y dejé entrar la luz. No era para alegrar la casa. Era para que ellos me vieran clara, sin sombras, como quien se dispone a decir su última palabra. Tomé mi bolso y dentro coloqué la llave dorada. Era hora de usarla. El banco abría a las 9. Llegué 5 minutos antes. El empleado que me atendió, un joven con aspecto de recién graduado, me miró con esa mezcla de condescendencia y falsa amabilidad que últimamente parecía despertar en todos. Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito acceder a mi caja de seguridad, respondí, mostrándole la llave y mi identificación. Su actitud cambió ligeramente al comprobar mi nombre en el sistema. Por supuesto, señora Sánchez. Acompáñeme, por favor. Me condujo a una sala privada donde me dejó sola con mi caja. La abrí con manos firmes, sin un temblor. Dentro estaba todo lo que había guardado durante estos años, la escritura original de la casa, el testamento de Antonio, algunas joyas familiares y un sobre con documentos que él mismo había preparado antes de morir. Como si presintiera lo que podría ocurrir. Tomé todo, lo guardé en mi bolso y salí del banco con paso decidido. Mi siguiente parada fue la notaría del señor Montero, quien me había llamado días atrás. No tenía cita, pero sabía que me recibiría. Había sido amigo de Antonio. Señora Sánchez, qué sorpresa, dijo al verme entrar en su despacho. Intenté contactarla hace unos días. Lo sé. Disculpe que no haya respondido antes. Necesitaba tiempo para asimilar ciertas situaciones. Le expliqué brevemente lo ocurrido, los muebles vendidos, la casa transformada, el intento de venderla. Con cada palabra, su rostro se ensombrecía más. Es indignante, murmuró cuando terminé. Y me temo que confirma mis sospechas. Su hijo Roberto vino hace una semana, preguntando por el testamento de su padre y los documentos de propiedad de la casa. Aquella información, aunque dolorosa, no me sorprendió. Era solo una pieza más en el rompecabezas de la traición. ¿Qué le dijo usted? Pregunté. Que esa información solo podía compartirla con usted, por supuesto, respondió con profesionalidad. Pero me quedé preocupado, y por eso intenté contactarla. Asentí, agradecida por su discreción. Y necesito su ayuda, señor Montero. Le expliqué lo que quería hacer. Él me escuchó atentamente, hizo algunas sugerencias y finalmente asintió. Es perfectamente legal, señora Sánchez. Y, si me permite el comentario personal, perfectamente justo. Preparamos los documentos necesarios. Firmé donde debía. Y cuando salí de la notaría 2 horas después, sentía como si me hubiera quitado un peso de encima. Estaba lista. Llamé a Roberto desde mi móvil. Mamá, ¿todo bien? Preguntó, con una preocupación que ahora sabía falsa. Sí, hijo. He estado pensando en todo lo que ha pasado y creo que deberíamos hablar. ¿Podríais venir esta noche a cenar, tú y Carolina, con vuestras parejas? Hubo un silencio breve al otro lado. Podía imaginar su sorpresa, quizás incluso su recelo. Pero también su alivio al pensar que finalmente me había ablandado. Claro, mamá. ¿A qué hora? A las 8. Yo prepararé todo. No hace falta que te molestes, dijo rápidamente. Podemos llevar comida. No es molestia, respondí. Quiero hacerlo yo. Colgué antes de que pudiera insistir. Luego llamé a Carolina para confirmar. Sonaba igualmente sorprendida y aliviada. Pobres. Pensaban que habían ganado. Pasé la tarde preparando una cena sencilla pero elegante. Puse la mesa con el único mantel que habían dejado de los antiguos, un hermoso bordado valenciano que había pertenecido a mi suegra. Coloqué flores frescas en el centro. No porque quisiera agasajarlos, sino porque quería que el escenario fuera perfecto para lo que iba a ocurrir. A las 8 menos 5 sonó el timbre.
Llegaron todos juntos, como si se hubieran puesto de acuerdo para presentar un frente unido. Traían una botella de vino caro y sonrisas demasiado amplias. «Mamá, qué guapa estás», exclamó Carolina al verme, como si le sorprendiera que aún fuera capaz de arreglarme. «Y qué bien huele todo». Les indiqué que pasaran al comedor. Se sentaron donde les señalé, intercambiando miradas de complicidad que creían que yo no notaba. Roberto descorchó el vino y sirvió las copas. Isabel ayudó a traer los platos. Todo un espectáculo de familia unida y feliz. Durante la cena hablaron de temas superficiales: el colegio de los niños, el trabajo, el tiempo. Evitaban cuidadosamente cualquier mención a la casa, a los muebles, a las residencias de ancianos. Pero podía sentir su impaciencia creciendo con cada minuto que pasaba. Finalmente, cuando servía el postre, flan casero, el favorito de Antonio, Roberto carraspeó y sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. «Mamá, hemos estado pensando mucho en lo que es mejor para todos», comenzó, con ese tono que pretendía ser razonable pero sonaba condescendiente. «Y creemos que tenemos una solución perfecta». Puse el último plato sobre la mesa y me senté, mirándolo con atención pero sin decir nada. «Verás», continuó, sacando unos documentos del sobre, «hemos hablado con un abogado. Lo mejor sería poner la casa a tu nombre y el nuestro, en partes iguales. Así nos aseguramos de que todo quede en la familia y tú no tengas que preocuparte por nada». «Y es por tu seguridad, mamá», añadió Carolina, como si estuvieran haciéndome un favor. «Ya sabes, a tu edad, los trámites legales pueden ser complicados». Isabel y Fernando asentían, mostrando su acuerdo con aquella solución perfecta. «Tenemos aquí los papeles», Roberto empujó los documentos hacia mí. «Solo hay que firmarlos y todo quedará resuelto». Los miré uno a uno, permitiendo que el silencio se extendiera. Había algo en mi expresión que los incomodaba, podía verlo en la forma en que se removían en sus asientos. «No es solo una firma, mamá», insistió Carolina. «Después de eso, no tendrás que preocuparte de nada». «Tienes razón, Carolina», respondí por fin, con una sonrisa tranquila. «Después de firmar, yo no tendré que preocuparme de nada». Me levanté y fui hasta el aparador nuevo. De mi bolso, que había dejado allí estratégicamente, saqué un sobre con el sello del notario. Regresé a la mesa y lo puse frente a ellos, con calma. «Pero antes de firmar vuestros papeles, quizás deberíais leer los míos». Roberto tomó el sobre con desconfianza. Lo abrió y sacó los documentos. A medida que leía, su rostro iba perdiendo color. Carolina, impaciente, se inclinó para leer por encima de su hombro. Su expresión pasó de la curiosidad al shock en cuestión de segundos. «¿Qué es esto?», preguntó finalmente Roberto, con voz estrangulada. «Son varios documentos», respondí con serenidad. «El primero es el testamento de vuestro padre. Como podéis ver, me deja la casa a mí de forma exclusiva, con una cláusula específica que impide su venta hasta mi muerte». Isabel intentó decir algo, pero la silencié con un gesto. «El segundo documento es la escritura original de la propiedad, que guardaba en mi caja de seguridad. Como podéis comprobar, la casa está únicamente a mi nombre. Siempre lo ha estado». «Pero papá», empezó Carolina. «Vuestro padre y yo decidimos que así fuera, por razones que no tengo por qué explicaros», la interrumpí. «El tercer documento es el más interesante. Es un contrato que acabo de firmar esta mañana con una empresa de arquitectos. Voy a renovar la casa completamente». Se miraron entre ellos, confundidos. Esto no entraba en sus planes. «¿Renovar?», repitió Fernando. «Pero si acabamos de modernizarla». «Ah, pero eso no fue renovar. Eso fue destruir», puntualicé. «Yo voy a transformarla de verdad. Y voy a usar el dinero del seguro para hacerlo». «¿Qué seguro?», preguntó Isabel, cada vez más perdida. Sonreí ligeramente antes de responder. «El seguro que Antonio y yo contratamos hace 15 años para todos nuestros bienes. Incluidos los muebles antiguos que vendisteis. Esos muebles estaban tasados y asegurados por un valor de 45.000 euros». Un silencio absoluto cayó sobre la mesa. Podía escuchar sus respiraciones agitadas, ver el pánico creciendo en sus ojos. «El seguro ya pagó la indemnización, a mi cuenta», continué. «Y vosotros no veréis un céntimo».
Ese dinero se usará para devolver a esta casa su carácter, su personalidad. Todo lo que intentasteis borrar. Pero nosotros, comenzó Roberto. Vosotros cometisteis un error, lo interrumpí. Creísteis que podíais tratar a vuestra madre como a una niña senil, decidir por ella, vender sus recuerdos, planear quitarle su hogar. Os equivocasteis. Me levanté despacio, imponiendo mi presencia. Y hay algo más que deberíais saber. El cuarto documento de ese sobre es una modificación a mi testamento. En él, dejo constancia de que esta casa, a mi muerte, no será para vosotros. Será donada a una fundación que ayuda a mujeres mayores sin recursos. Ellas la apreciarán más que vosotros. Carolina se llevó una mano a la boca, ahogando un gemido. Roberto estaba pálido como un cadáver. Isabel y Fernando se miraban, atónitos. Su gran plan se había desmoronado en minutos. Mamá, no puedes hablar en serio, intentó Carolina. Somos tus hijos. Tu familia. La familia no se mide por la sangre, sino por el respeto, respondí. Y vosotros perdisteis el mío cuando vendisteis el sofá donde vuestro padre me pidió matrimonio. Cuando destruisteis la mesa donde aprendisteis a escribir. Cuando borrasteis cada huella de nuestra vida juntos. Recogí el sobre con mis documentos y me lo guardé en el bolsillo del vestido. Os sugiero que terminéis el postre. Es flan casero. La receta de vuestra abuela, la que me enseñó a hacerlo cuando me casé con vuestro padre. Otro recuerdo que no pudisteis vender. Me dirigí hacia la salida del comedor, pero me detuve en el umbral y me giré una última vez. La próxima vez que queráis vender algo mío, empezad por vender vuestra vergüenza. Aunque dudo que valga mucho en el mercado. Y salí, dejando tras de mí 4 rostros devastados y el eco de una justicia que había tardado en llegar, pero que finalmente se había manifestado. Silenciosa. Elegante. Implacable. Como la verdad misma. Las semanas siguientes a aquella cena fueron extrañamente silenciosas. Mis hijos no llamaron, no aparecieron por sorpresa con folletos de residencias ni con sonrisas falsas. El silencio era denso, pero no me pesaba. Era un silencio que yo había elegido. La casa estaba en plena transformación. Los arquitectos y decoradores entraban y salían cada día, siguiendo mis instrucciones precisas. No quería recrear exactamente lo que había antes, eso era imposible, pero tampoco deseaba conservar la frialdad aséptica que mis hijos habían impuesto. Elegí muebles diferentes, pero con carácter. Una mezcla de piezas antiguas que compré en subastas y otras contemporáneas, pero cálidas. Colores que hablaban, texturas que invitaban al tacto. Recuerdos nuevos que construir. Encontré un sofá de terciopelo verde, no idéntico al anterior, pero con el mismo espíritu. Lo coloqué en el lugar exacto donde había estado el otro. No para volver al pasado, sino para honrarlo. Una mañana, mientras supervisaba la instalación de unas estanterías en lo que volvería a ser un despacho, sonó el timbre. Era un mensajero con un paquete para mí. Lo firmé y lo llevé a la cocina, el único espacio que mantenía cierta normalidad en medio del caos de la renovación. Dentro había una caja de madera pequeña y una nota. Reconocí inmediatamente la letra de Roberto. Era la primera comunicación desde aquella noche. Mamá, encontramos esto guardado en nuestro trastero. Creemos que te pertenece. Roberto. Ni un lo siento, ni un te quiero, ni siquiera un estamos bien. Solo una frase seca, como quien cumple un trámite obligatorio. Abrí la caja. Dentro estaba la taza de Antonio. La que tenía el mapa de España y que usaba cada mañana para su café. La que había buscado desesperadamente entre las nuevas, idénticas y sin alma. La habían guardado, quizás por descuido, quizás por un mínimo de decencia. La sostuve entre mis manos, pasando los dedos por el borde desportillado, por el mapa descolorido de tanto lavado. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. Ya no. Mis lágrimas parecían haberse secado después de aquella noche. La coloqué con cuidado en el estante, junto a la cafetera italiana que había comprado para reemplazar la moderna que nunca aprendí a usar. Mañana tomaría café en ella. Hoy no me sentía capaz. Pasaron 2 meses sin noticias de mis hijos. La casa estaba casi terminada. Ya no parecía la misma, pero tampoco era como antes. Era algo nuevo. Igual que yo.
Una tarde de domingo estaba leyendo en el nuevo sillón del salón cuando sonó el timbre. Al abrir, me encontré con Daniel, mi nieto mayor, hijo de Carolina. Tenía 12 años y los mismos ojos de Antonio. «Abuela», dijo, con una mezcla de nerviosismo y determinación. «¿Puedo pasar?». Me hice a un lado para dejarlo entrar. Se quedó mirando alrededor, absorbiendo los cambios. «Está muy bonito», comentó finalmente. «Diferente, pero bonito». «Y gracias», respondí. «¿Quieres un chocolate?». «Creo que aún recuerdo cómo te gusta». Asintió con entusiasmo. Mientras preparaba el chocolate en la cocina, lo observé disimuladamente. Se parecía tanto a Antonio que a veces dolía mirarlo. «¿Tus padres saben que estás aquí?», pregunté cuando nos sentamos con las tazas humeantes. Negó con la cabeza. «Vine en autobús. Les dije que iba a casa de Marcos a hacer un trabajo». No lo regañé. No era mi lugar hacerlo. Además, entendía su necesidad de verme, de comprobar por sí mismo cómo estaba, quizás incluso de entender qué había pasado realmente. «¿Por qué ya no vienen a verte?», preguntó finalmente, con la franqueza brutal de la preadolescencia. «Mamá llora a veces, cuando cree que no la veo. Y papá y ella discuten mucho». Suspiré. ¿Cómo explicarle sin envenenar su relación con sus padres? ¿Cómo ser honesta sin ser cruel? A veces, Daniel, las personas adultas cometemos errores, dije finalmente. Errores que lastiman a quienes queremos. Y luego no sabemos cómo arreglarlos. ¿Y no puedes perdonarlos?, preguntó, con una simplicidad que solo los niños pueden tener. Dejé mi taza sobre la mesa y lo miré directamente. No se trata de perdonar, Daniel. Se trata de protegerme. Como cuando tú te alejas de los niños que te han hecho daño en el colegio. Asintió, comprendiendo más de lo que yo esperaba. ¿Te hicieron daño? Sí, respondí, sin entrar en detalles. Me quitaron cosas importantes para mí. Se quedó en silencio un momento, pensativo. «Abuela, ¿me cuentas otra vez la historia del sofá verde?». «El que estaba aquí antes». Lo miré, sorprendida. Recordaba esa historia. La había contado muchas veces cuando él era pequeño. «Y sí, hijo», respondí, acariciando su cabello negro, pero con la mirada fija en la pared. «Pero escucha bien, hay recuerdos que no se regalan, ni a los hijos». Le conté la historia del sofá donde Antonio me pidió matrimonio, una noche de tormenta, con las luces apagadas por un corte de electricidad. La contaba distinta ahora. Menos romántica, más precisa. Como quien describe un hecho histórico que debe ser preservado con exactitud. Daniel escuchó atentamente, como siempre hacía. Cuando terminé, se quedó mirando el espacio donde ahora estaba el nuevo sofá verde. «¿Puedo venir a verte de vez en cuando?», preguntó. «Sin decirles a mamá y papá, si quieres». «Puedes venir cuando quieras», respondí. «Pero no deberías mentirles. Diles la verdad. Que quieres verme y lo harás, les guste o no». Sonrió, con esa mezcla de inocencia y astucia propia de su edad. «Eres diferente, abuela», dijo. «Más, no sé. Como más fuerte». No respondí. No había nada que decir a eso. Era cierto. Ya no era la mujer que se había marchado ilusionada a Grecia 3 meses atrás. Esa mujer había muerto al regresar a una casa vacía de recuerdos. Daniel se marchó después de prometer que volvería la semana siguiente. Lo vi alejarse por la calle, con su mochila a la espalda y esa energía desbordante de la juventud. Una parte de mí sintió esperanza. Otra parte, la nueva, la dura, me recordó que la esperanza a veces era solo otra forma de hacerse daño. Una semana después, sonó nuevamente el timbre. Esta vez no era Daniel, sino Carolina. Estaba pálida, ojerosa, como si no hubiera dormido bien en días. «Mamá», dijo, con voz temblorosa. «Daniel me dijo que te había visitado». No respondí. Me limité a mirarla, en silencio. Un silencio que la obligó a continuar hablando. «Nosotros», tartamudeó. «Ha sido difícil. Después de lo que pasó». «O lo imagino», dije finalmente, sin ofrecerle entrar. «¿Necesitas algo?». Su rostro reflejó la sorpresa ante mi frialdad.
Quizás esperaba a la madre de antes. La que perdonaba todo, la que justificaba cualquier comportamiento, la que siempre daba otra oportunidad. Solo quería saber si estabas bien, murmuró. La casa se ve muy cambiada. Yo también he cambiado, Carolina, respondí. Eso es lo que suele pasar cuando alguien intenta borrarte. Bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Y no fue así, comenzó, pero la interrumpí. No importa cómo fue. Lo que importa es lo que es ahora. Un silencio incómodo se instaló entre nosotras. Ya no sabíamos hablar sin ese muro invisible que se había levantado. Un muro hecho de traición, de dolor, de vergüenza. Daniel quiere venir a verte regularmente, dijo finalmente. Le he dicho que puede. Él lo sé. Ya me lo dijo él. Yo también podría, si tú quieres. La miré, evaluando su sinceridad. No vi arrepentimiento real en sus ojos. Solo incomodidad, quizás miedo a lo que yo pudiera decir o hacer. Tal vez incluso curiosidad por cómo había logrado darles la vuelta a sus planes. Daniel es bienvenido siempre, respondí. Tú, tendrás que darme tiempo. Asintió, comprendiendo el mensaje implícito. Podría volver, pero no esperar a ser recibida con los brazos abiertos. No esperar a que todo volviera a ser como antes. Te llamaré, dijo, dando un paso atrás. Para ver cómo estás. Como quieras. Y cerré la puerta, sin esperar a que se marchara. No sentía satisfacción, pero tampoco remordimiento. Solo una extraña sensación de equilibrio, como si finalmente hubiera encontrado mi centro después de meses a la deriva. Esa noche, mientras servía café en la taza desportillada de Antonio, miré alrededor. El silencio de la casa ya no pesaba igual. No era soledad, era territorio recuperado. Me acerqué al espejo del recibidor, el único elemento que había conservado de la renovación de mis hijos, y me estudié con atención. Las mismas arrugas, el mismo cabello blanco, los mismos ojos. Pero había algo distinto en la mirada. Algo que no estaba allí antes. Recordé las palabras de Daniel, eres diferente, abuela. Más fuerte. No era solo fuerza. Era otra cosa. Una dureza, una claridad que antes no tenía. Como si alguien hubiera limpiado un cristal empañado y ahora pudiera ver con nitidez lo que antes solo intuía. Sonreí a mi reflejo. No era una sonrisa de alegría, sino de certeza. Habían intentado borrarme. Pero lo que consiguieron fue despertar a alguien que ellos ya no conocían. Alguien que yo misma estaba apenas descubriendo. Volví a la cocina, guardé la taza en el armario y saqué de mi bolsillo la llave dorada de la caja de seguridad. Ya no la necesitaba. Todos los documentos importantes estaban ahora en otro lugar, más seguro aún. Pero la conservaba como recordatorio. La dejé sobre la mesa y la observé brillar bajo la luz. Pequeña, discreta, pero capaz de abrir puertas que otros creían cerradas para siempre. Igual que yo.